Shalom, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren todos bien. Por acá son casi las 8:30. Terminamos el tiempito de oración y lectura de la palabra. Así que una bendición. Y quería compartirles, para no perder la buena costumbre que tenemos, compartirles una pequeña porción de la palabra tan vital y nutritiva para el alma. Y ya saben, para los que nos siguen, que comenzamos Bereshit y estamos estudiando el capítulo 6, versículo 9 en adelante, que nos habla de Noé. Y eso quería mencionarles yo en esta hora, hablarles un poco de Noé, de unas virtudes que allí detalla la Escritura, de unas virtudes tan bonitas que ese varón tenía y que también nos llama la atención a nosotros, el Creador, de que nosotros también podemos tener esas virtudes, nosotros también podemos tener ese parecido. Solo tenemos que trabajar en la fe, tenemos que trabajar en nuestro interior, tenemos que trabajar en nuestra mente. Y bueno, quiero leerles la palabra del Señor para no estar perdiendo tiempo ni robándoles tiempo, ¿verdad? Dice así: y estas son las generaciones de Noaj. Noaj era un hombre recto, siendo perfecto en su generación. Noaj era bien placentero a Elohim. Noaj en hebreo, ¿verdad? Noé. Noaj engendró 3 hijos, Sem, Ham y Jefet. La tierra estaba corrompida ante Elohim, la tierra estaba llena de violencia. Yahweh Elohim vio la tierra y estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y Elohim dijo a Noé, le dijo: el tiempo de todo hombre ha venido ante mí, pues a causa de ellos la tierra está llena de iniquidad. Yo los destruiré a ellos y a la tierra. Hazte una arca de madera cuadrada, y allí le empieza a detallar cómo tenía que ser esa arca. Ahora, menciona 3 virtudes, 3 cosas preciosas que Noé tenía. Y era que era un hombre recto. Un hombre recto. ¿Qué significa recto? Dice que era una persona parecida al Eterno, parecida a su creador, Noé. Eso es recto. Siendo perfecto en su generación, perfecto. Se puede traducir como completo, íntegro, plenamente desarrollado, totalmente justo. Y dice que era una persona placentera. ¿Qué significa placentera o placentero? Una persona agradable, apacible, alegre, de buen temple, una persona tranquila. Y el resto de las personas, la sociedad, dice que era una sociedad corrompida. Y tristemente podemos decir que una sociedad como la que estamos nosotros ahora rodeados, ¿verdad? Una sociedad inmoral, una sociedad que no respeta al adulto mayor, no respeta padre, madre, una sociedad perversa, sanguinaria, hechicera, una persona que no tiene respeto a su creador, a Yahweh, Elohim de Israel, y mucho menos le tiene respeto y obediencia a los mandamientos que él mandó en su escritura. Una sociedad fría, una sociedad que vive para satisfacer la carne, la lujuria, los gustos propios, y que se volvió fría ante el dolor ajeno, ante cualquier situación de su prójimo. Y así era la sociedad en medio de Noé. Lo que me llama la atención es que quizás ustedes, en su lado, ¿verdad? Allí en su familia, en su congregación, y nosotros no somos uno solo, sino que somos varios gracias al Eterno, ¿verdad? Somos un pequeño remanente, pero somos varios. Sin embargo, me llama la atención acá que dice que Noé era el único en toda su generación.
Es decir, de toda la gente, él era el único que le gustaba la justicia, la rectitud, que le gustaba honrar a Yahweh, que le gustaba hablar bien, no con palabras obscenas, no con falta de respeto, sino que era una persona, dice que parecida al Eterno, una persona recta. Dice que una persona íntegra, plenamente desarrollada, totalmente justo. Dice que una persona agradable, apacible, buen temple, tranquilo. Una persona que él tenía cabeza. Y la sociedad se manejaba por los sentimientos, se manejaba por su carne, totalmente opuesto a Noé. Noé con dominio propio y la sociedad, una sociedad que se manejaba como ellos sentían. Noé no, nos transmite una persona pensante, una persona razonable, una persona con dominio propio, a tal punto que dice que era placentero a Elohim. Y recordemos que un pasaje de la Escritura dice que Yahweh mira de lejos a las personas orgullosas. A las personas que se creen autoeficientes, que se las saben todas, dice que Dios, el Señor, dice que las mira de lejos, no las quiere cerca. Pero acá dice que Noé era bien placentero a Elohim, dice que era agradable, que era tranquilo, que era de buen temple, que le gustaba al Eterno estar cerca de esta persona. Y pensábamos y hablábamos con los hermanos que nosotros tenemos que trabajar también en nuestra manera de ser, y que el Señor al vernos de allá arriba vea personas rectas en nosotros, vea personas íntegras, personas justas. ¿Y justa por qué? Porque Él guardaba los mandamientos del Eterno. Él guardaba los mandamientos del Eterno. La sociedad era perversa. Perversa ¿por qué? Porque dice que corrompían las costumbres del orden habitual. Eran personas malvadas, crueles, obraban maldad. O sea, caminaban en injusticia, caminaban en la ley de la carne. Pero Noé caminaba en la ley del Ruach, por eso que era parecido al Eterno. ¡Qué tremendo! Y también nos impulsa que nosotros también podemos. Nosotros podemos, estamos metidos en esta carne, estamos metidos en medio de esta sociedad, pero podemos marcar una diferencia. No importa que no nos sigan, que no nos apoyen, podemos ser personas agradables al Eterno. Noé, se burlaban de él, le faltaban el respeto. Por tiempo no cayó una gota de agua, porque demoró en hacer el arca mucho tiempo Noé, pero él sentía una confianza plena dentro de su corazón de que el Eterno le había mandado a hacer eso. Por lo tanto, él tenía esa fe y la fe lo motivaba a hacerlo realidad, a llevarlo a la práctica, a hacer el arca. Nosotros lo mismo. Nosotros, si realmente tenemos esa fe genuina y verdadera, esa confianza a la palabra, a la escritura del Señor, nos tiene que impulsar a llevar a ¿qué? A ser esa mujer y a ser ese varón que el Eterno quiere. Personas rectas, justas, agradables, de buen temple, con dominio propio, pensantes, amadoras de los mandamientos de Elohim, ¿verdad? Porque son las virtudes de nuestro Creador. Manifiestan las virtudes del Creador y son para nuestro bien, como siempre decimos. Y esta sociedad estaba corrompida, estaba dañada, se había echado a perder, estaba depravada, iba en contra de los principios morales y éticos del Creador. Eran codiciosos, no se conformaban con lo que tenían, eran envidiosos, usaban mal el poder. Por eso que podemos decir, como dice acá, que no eran personas rectas como Noé. Noé sí respetaba los mandamientos del Eterno, los tenía grabados en su interior, pero la sociedad no. Por eso era codiciosa, mal uso del poder, por eso eran envidiosos, eran transgresores, ¿verdad? Morales y éticamente. Entonces, allí para pensar y ver qué clase de persona queremos ser nosotros, ¿verdad? Quiero compartirles algo más que dice en Génesis
capítulo 8, versículos 20 y 21, allí nos habla un poco de que Noé edificó un altar a Yahweh. Después que construyó el arca, ¿verdad? Pasó tiempo, se cumplió lo que él sentía fervientemente de parte del Creador, se cumplió. Lo que es de Dios tarde o temprano, te crean o no te crean, se va a cumplir. Tarde o temprano se va a cumplir. Y en el caso de Noé se cumplió. Y él apenas salió de esa arca, lo primero que hizo fue edificar un altar a Yahweh. Ahora, ¿qué significa este altar? Altar en hebreo se dice misbeach, espero pronunciarlo bien, misbeach, y significa lugar de sacrificio. Un altar generalmente representaba el deseo de una persona de consagrarse totalmente a Dios, a Elohim. El Creador había obrado en la vida de una persona, en este caso de Noé, a tal punto que esta persona quería tener una demostración, tener, ¿verdad?, un sacrificio, una ofrenda, una gratitud, una entrega completa a Dios. Y recordemos en los tiempos de Elías que también los altares se habían corrompido, ¿verdad? Es decir, esos tiempos habían sido de rebelión y de idolatría, y los altares del Señor cayeron en desuso. Entonces el profeta Elías, que también fue un varón conforme al corazón del Señor, Elías confrontaba a los profetas de Baal, confrontaba a la sociedad en ese tiempo también a que se volvieran a su Creador, a que se volvieran a los mandamientos del Señor, ¿verdad? Y Elías reparó el altar del Señor, nos cuenta allí en Primera de Reyes 18:30. Entonces, pensábamos acá con los hermanos al leer y escuchar la palabra del Eterno, de que tenemos que ser como Noé, tenemos que ser como Elías, personas íntegras, personas que se parezcan al Señor. Hay mucho bla 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 y poca acción. Y la fe hebrea se trata de acción. Significa confianza y obediencia, te lleva a la acción. Ya no es como quizá hemos aprendido, ¿verdad?, en el pasado, de que, es todo positivismo y yo creo y quédanle bla, bla, bla. Acuérdense en Yeshua que le decía a la gente, a la sociedad también de aquel tiempo, le decía, hagan como ellos dicen, ¿verdad? Los doctores de la ley, los fariseos. Hagan como ellos dicen, pero no como hacen, porque ellos eran mucho bla, 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 que decían la verdad de Dios, decían la verdad, pero no la practicaban. Bueno, la fe verdadera, la fe hebrea, que aprendemos la Escritura, la fe de los hombres y mujeres del Eterno, la fe de Elohim, es así, te lleva a la acción, te lleva a marcar una diferencia. No somos igual que la sociedad y no tenemos que ser igual a la sociedad. Esto se trata de ser valiente, porque para estar trabajando en uno mismo y estar haciendo la voluntad del Creador te lleva a ser valiente, ¿verdad? Y estas personas son unas personas preciosas, porque veo la valentía de ellos, que no le importaba el qué decían, no le importaban las risas, no le importaban las burlas, no le importaba estar en contra, ¿verdad?, de tener en contra un mar gigante de personas. Ellos estaban focalizados en ¿qué? En tener gratitud a su Creador, en ser personas trabajadoras honestamente, en guardar los mandamientos del Eterno, en ser gratos al Señor, porque dice que era placentero a Elohim. Pero también hay algo acá en Génesis 8:20 que me faltó decirles, es que, hizo sacrificios, y se llevó bastante tiempo el varón, apenas salió del barco o del arca, y lo primero que hizo es honrar al Señor, hacer un altar al Señor, ¿verdad? Y varios animales, eso le llevó tiempo, varios animales. Ofreció ofrendas quemadas en el altar. Y dice en el versículo 21 que Yahweh olió el aroma dulce y consideró y dijo, yo nunca jamás maldeciré la tierra a causa de los hombres. Es decir, olió el aroma dulce. Ahora,
Pongámonos a pensar, cuando hacemos una carne al horno o lo hacemos en el parrillero, ¿acaso sentimos que el asado tiene un olor dulce? ¿Verdad que no? No. Entonces pensábamos y tratábamos de meternos allí en la historia de que el Eterno mira el corazón. Realmente vio, se metió ahí adentro de la piel, de la carne, de la sangre allí de Noé y vio la intención de Noé, que era una gratitud placentera, era gracias Señor, gracias por haberme salvado la vida, haber salvado a mi familia, gracias Señor por darme la oportunidad de poder seguir viviendo, Señor, gracias, 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 y Dios vio que era como un olor, un aroma dulce, ¿verdad? Es como también con la ofrenda de Caín y Abel. ¿Por qué vio a uno con agrado? Es porque hizo como los niños chicos, ¿verdad? Cuando son bien chicos y cumplen años y ven qué familiar le trae el paquete más grande o... No, Dios no hace eso, ¿verdad? El Señor no hace eso. Lo que hizo fue mirar la intención del corazón de la persona, que uno lo hizo verdaderamente con gratitud, verdaderamente queriendo agradar al Señor, queriendo hacer la voluntad del Señor, queriendo que el Señor esté orgulloso de alguna manera, ¿verdad?, de uno y que se nos pegue y que caminemos juntos, así como lo hizo con Noé. Entonces, allí para pensar, ¿verdad?, y para llevarlo a la práctica, porque la fe es acción. La fe es acción. Así que nomás este breve video quería hacerles. Cariño de todos los hermanos, oramos por cada uno de ustedes que ven los videos, les pedimos que compartan los videos para que llegue a hogares, a familias, a jóvenes, adolescentes y le haga un clic en la mente, ¿verdad? Y empiecen a ser personas como Noé, personas como Elías, y que ellos eran una imagen de su creador mismo, de Elohim, del Señor mismo. Entonces sí se puede, solamente hay que tener voluntad, hay que querer, y el querer es poder. Así que Yahweh les bendiga, que Yahweh les ayude y que también ustedes hagan allí ese esfuerzo de estar trabajando en su interior y cumpliendo el propósito, así como lo hizo Noé en esta tierra. Y toda buena voluntad, toda acción que agrade al Eterno tiene recompensa, acá en la tierra y también en el mundo venidero. Así que bendiciones.